El honor. Delitos contra el honor. Estableceremos cuál es el bien jurídico tutelado a cuidar, va, en estos delitos. Y en este caso, el bien jurídico tutelado sería el honor. Y el honor es esa idea, debe distinguirse un aspecto subjetivo y otro objetivo. Lo subjetivo es el sentimiento de la propia dignidad moral, nacido de la conciencia de nuestras virtudes, y lo objetivo está representado por la apreciación, estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales y de nuestro valor moral. Es decir, el bien jurídico tutelado es el honor, ¿verdad? Y se divide en dos partes, en aspecto subjetivo y aspecto objetivo. El subjetivo es el sentimiento de nuestra propia dignidad moral, nacido de nuestra conciencia, ¿va? De nuestras virtudes, ¿va? Es el sentimiento propio, es lo que sentimos nosotros mismos en cuanto se nos afecta la dignidad moral, en cuanto al honor, ¿va? Y el objetivo está representado por la apreciación que hacen las demás personas de nosotros, ¿va? Del valor que nos dan las demás personas. Es decir, es la estimación que hacen los demás de nuestras cualidades morales, o sea, de nuestra conducta, ¿verdad? Es la estimación de las cuales se dan cuenta nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, y de nuestras cualidades, ¿va? O sea, nuestra conducta y de nuestro valor moral, ¿verdad? Que es, esta es una definición del tratadista Cuello Calón, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta de que el honor, pues, es objetivo y es subjetivo. Subjetivo cuando uno mismo, pues, se valoriza, y subjetivo cuando los demás nos valoran, ¿verdad? Y antes de empezar a hablar de calumnia, quiero decirles que en otros conceptos que hemos encontrado del honor, el honor es uno de los bienes jurídicos más sutiles, ¿verdad? Sutiles es que se nos ve afectado emocionalmente en cuanto a nuestra persona, ¿va? Más difíciles de aprender desde el punto de vista jurídico penal. El honor no es otra cosa que la suma de aquellas cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de roles específicos que se le encomiendan, ¿verdad? Entonces, el honor, pues también pues, nos dice que son aquellas cualidades que se nos atribuyen por otras personas, ¿va? De forma moral, ¿va? O sea, de forma de nuestras conductas, y que son necesarias en nuestra personalidad, ¿va? El honor ha constituido un bien jurídico de gran arraigo en nuestro orden jurídico, ¿verdad? Nosotros jugamos un rol en cuanto a nuestro honor muy importante, y es de mucho arraigo, pues una persona que demuestra una conducta intachable o una fama intachable, ¿verdad? Goza de una reputación intachable, y entonces, por lo tanto, pues goza de una honorabilidad bastante especial, ¿verdad? El bien jurídico tutelado es proteger el honor, ¿va? Es proteger el honor de las personas. Entonces, ese es el bien jurídico tutelado en el caso de estos delitos, ¿verdad? Y como ya dijimos, pues, además, el honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar correctamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, ¿verdad? O sea, el honor es una situación de una persona que lo obliga a permanecer en una vida correcta, ¿va? Cumpliendo su deber de acuerdo con la moral, o sea, con su conducta, ¿va? Y otro concepto es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona, ¿verdad? Esas son las cualidades que la gente le conocen a uno en su vivir diario, de que uno pues tiene una conducta muy buena, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, pues el honor pues se divide en dos
etapas. El subjetivo, que es el valor en que cada cual tiene su propia personalidad, o sea, es el valor que nosotros mismos nos damos, ¿verdad? Que nosotros mismos a través de nuestros sentimientos, pues tratamos de mantener una conducta intachable, ¿verdad? Y el honor objetivo es el juicio que los demás se forman de nuestra personalidad a través de la cual nos valoran, ¿va? Entonces, el subjetivo, el objetivo es el valor que nos dan las demás personas, ¿verdad? Entonces, cuando ya vayamos terminando la clase, no sé si voy a hacer bien, pero este tema es muy corto, de poco contenido. Mi clase tiene que tardar 1 hora y media, pero cuando ya vaya a terminar mi clase y todavía nos queda tiempo, voy a permitir a ustedes, alumnos, a través de mi teléfono para que se comuniquen conmigo estando en la clase por si a ustedes les surgiera alguna duda. Entonces, yo les diré el momento en que ustedes podrán llamarme dentro de la clase, ¿va? Por si tienen alguna duda. Entonces, vamos a continuar ya con los delitos propiamente. Y vamos a hablar en este momento, según nuestro ordenamiento jurídico, el Código Penal, del artículo 159 que se refiere a la calumnia. Estos delitos contra el honor son muy conocidos, pues a diario se dan este tipo de delitos en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, el artículo 159, calumnia, nos dice nuestro Código Penal: es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio. Dice, es un delito que comete una persona diciendo algo falso de otra persona o de otras personas, ¿verdad? Esa es la calumnia, decir algo que no es cierto, de otra persona, ¿va? De lo que dan lugar a un procedimiento de oficio. Cuando hablamos de un procedimiento de oficio, puede ser porque es una instancia de acción pública, puede ser la acción devenida del Ministerio Público, ¿va? Presentando la denuncia el sujeto pasivo, que es quien, si se entera de esta calumnia, pues lógicamente va a acudir a las instancias en donde pueda presentar su denuncia, ya sea por una denuncia o una querella, ¿verdad? La cual la puede hacer el Ministerio Público, en la Policía Nacional Civil o en cualquier juzgado de donde sea la jurisdicción, donde se haya cometido dicho delito, ¿verdad? Entonces, quedamos claros que la calumnia es una cuestión falsa que se dice de alguien, ¿va? Por ejemplo, vamos a hablar de que alguien diga, Juana abortó, y tal vez esta persona no sabe si estuvo incluso embarazada, ¿va? O si tiene esposo, ¿va? Entonces, ahí se está levantando una falsa calumnia, ¿verdad? Porque la persona no está enterada si esta Juana estuvo embarazada, y aún no se sabe o él no sabe si tiene esposo para decir que tuvo un aborto, ¿verdad? Entonces, el delito de calumnia, el responsable será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. Este delito suele ser de instancia particular porque deja de proceder el delito si la persona pues le pide perdón al agraviado, ¿va? Ante una audiencia en donde se lleve a cabo la audiencia, sea en el Ministerio Público o puede ser cuando ya haya presentado su querella en el juzgado o antes de ir a una audiencia, ¿verdad? Entonces, el delito decíamos de que si fuera el caso de que en un procedimiento, en un proceso, pues
la persona acusada, el sujeto activo, pues saliera condenado, tiene una pena de 4 meses a 2 años y una multa de 50 a 200 quetzales, y que esta pena pues puede ser conmutable, ¿verdad? Es un delito que tiene esta medida que puede ser conmutable, va a pagar en la cárcel con una multa, ¿va? Para no estar en la cárcel. Además, goza de medida sustitutiva, ¿verdad? Está exento de esa, de no estar entre los delitos que no gozan de medida sustitutiva, ¿va? Y dice, pasemos al artículo, permítame, y el verbo rector, los elementos de este delito de calumnia, tenemos el verbo rector, que es imputar, o sea, es la acción, ¿va? Es la acusación, ¿verdad? El sujeto activo, cualquier persona está expuesto a hacer, cometer este delito, ¿va? El delito de calumnia. El sujeto pasivo, cualquier persona, también cualquier persona está sujeta a que se le haga una calumnia. El bien jurídico tutelado, pues ya dijimos que es el honor e integridad moral de las personas, ¿va? La conducta de la persona, ¿verdad? Elemento interno, intención de causar daño moral, ¿verdad? Elemento material, imputar de manera falsa. Ya dijimos de que la calumnia se refiere a una imputación que se haga de una forma falsa, va a otra persona, a una persona, un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. La acción típica se manifiesta en los siguientes elementos también. Una imputación, tiene que haber una imputación para que se dé la acción, ¿va? Es decir, que se atribuya a una persona concreta e inconfundible la perpetración de un delito, ¿va? La imputación ha de ser de un delito, no de una falta. Tal imputación ha de realizarse con conocimiento de falsedad, o sea que la acusación tiene que hacerse a sabiendas de que es falso lo que se está diciendo de la persona agraviada, ¿va? Ahí estamos con el delito de calumnia. Pasaremos a ver el artículo 160 de nuestro ordenamiento jurídico, veracidad de la imputación. Aquí es lo que hablábamos, ¿va? Cuando hablamos de veracidad de la imputación es que tiene que la persona que, bueno, si fuera cierta dejaría de ser calumnia, ¿va? Entonces dice nuestro artículo 160, veracidad de la imputación. En el caso del artículo anterior, dice, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal, probando la veracidad de la imputación. Es decir, cuando hablamos de la veracidad de la imputación, estamos diciendo que tiene que ser cierta, ¿va? Tiene que ser cierta la calumnia que se hace, ¿va? Aunque anteriormente dice que tiene que ser una falsedad, pero dejaría de ser una calumnia si lo aseverado por el sujeto activo es cierto, ¿va? Y que hayan intereses personales para poder probar esta calumnia, ¿verdad? Y eso nos dice en el caso del artículo anterior, el acusado de calumnia quedará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación, o sea, quedará libre de toda pena, ¿va? Si se comprueba que lo que él ha dicho, pues es cierto, ¿va? El artículo 162 nos habla de la exclusión de prueba de veracidad. Ah, no, permítanme. El artículo 161 nos toca hablar de la injuria. Perdón, ahí me equivoqué. Nos toca hablar del artículo 161 que nos habla de la injuria. En nuestro ordenamiento jurídico nos explica, nos establece en el artículo 161, es injuria toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona. Miren, un elemento especial en esto. Dice que es expresión, va, expresar o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio de otra persona.
sea, hacer una deshonra en contra de otra persona, quitarle credibilidad a una persona, ¿va? Darle menosprecio a una persona, despreciarlo, ¿va? Despreciarlo, ¿va? Esos serían elementos del delito de injuria, ¿va? Para que se pueda dar la injuria, tiene que haber una expresión o una acción en donde se deshonre y se le dé descrédito o menosprecio a una persona. La acción consiste, pues, en deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona. Deshonrarla, pues, es decir algo que va en contra de la conducta de la persona, ¿va? Desacreditar por lo mismo, ¿va? Decir algo que a él le va a afectar en su vida, ¿va? Decir que él es una persona no de buena conducta o que comete o que está implicado en cosas que son deshonestas, ¿va? Y menospreciar a otra persona, pues podría ser de que a veces, si se dan cuenta, cuando nosotros somos racistas, a veces, ¿va? Decimos, ese indio, ¿va? Ese marchante, ¿va? Ese es despreciar a las personas, cuando que ellos son seres humanos igual que todos ante la sociedad y especialmente ante Dios, ¿va? Entonces ahí estamos ejecutando un desprecio ante una persona, ¿verdad? Y encontramos que por deshonrar entendemos en el sentido que le da aquí la ley penal a de entenderse un ataque a la honra, es decir, al decoro, a la dignidad o a la consideración del individuo. ¿Ya? Ya dijimos de que es deshonrar al decoro, ¿va? A la dignidad de la persona, ¿va? Entonces, menospreciar a la persona, ¿va? Decir algo falso de la persona, ¿va? Decir algo que tal vez no lo ha cometido, ¿va? Y se le está dándole un descrédito, ¿va? A su dignidad y al decoro, ¿va? Y desacreditar, se entiende el ataque a la reputación de la persona, ¿va? Tal vez una persona, pues, en apariencia, pues vive, demuestra una situación honorable, ¿va? Honrosa, y o pudiera ser de que sí viva una persona de manera honrosa y alguien viene y lo desacredita, ¿va? Atacándole su reputación, su buena reputación, ¿va? Que ha mantenido durante su vida, que lleva, pues, ¿va? Moralmente, o sea, su educación, pues, es muy buena, ¿va? Entonces viene alguien interesado y lo desacredita, ¿va? Y por menosprecio se entiende poco aprecio o poca estimación. Ahí, como les decía, pues, nosotros a veces, y es un ejemplo, pues, que se los puse, porque se ve hoy en día, ¿va? Uno desprecia, no incluso a la gente indígena, sino a nuestros mismos humanos, va, compañeros humanos, va, a veces el rico menosprecia al pobre, va, hacemos de menos a las personas, ¿verdad? Entonces, ese es el menosprecio, va. Y sus elementos en este delito son expresar, accionar, desacreditar, deshonrar, menospreciar, ¿va? Ya explicamos que para que resulte este delito, pues tiene que haber una expresión, tiene que haber una acción de desacreditar, deshonrar y menospreciar. El sujeto activo, cualquier persona puede ser sujeta de este delito. El sujeto pasivo, pues cualquier persona también puede ser sujeta de este delito, ¿va? Y el bien jurídico tutelado, pues como ya dijimos, el bien jurídico tutelado a proteger es el honor e integridad moral de las personas, ¿va? Su conducta. Elemento interno, ánimo de deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona, ¿va? O sea, esas son las acciones que se dan en este delito, ¿va? Elemento material, realizar expresiones o actos que deshonran, desacrediten o menosprecien a una persona, ¿va? O
realizar expresiones, decir, ¿va? Que de nuestra boca salga algo indigno para otra persona, ¿verdad? Entonces, ese es en cuanto al delito de injuria, ¿va? Entonces, veamos el artículo 162 del Código Penal, el cual nos dice, ahí está mal escrito en la diapositiva, y es exclusión de prueba de veracidad, ¿verdad? Al acusado de injuria no se le prueba 162, exclusión de prueba de veracidad. Al acusado, o sea, al sujeto pasivo, o no, al sujeto activo no se le admitirá prueba sobre la verdad de la imputación, ¿verdad? Si él hizo una imputación falsa, no se le podrá permitir ya en el momento de la prueba que él demuestre la verdad de la imputación, ¿verdad? Artículo 163. Injuria provocada por recíproco, ¿va? Cuando hablamos de recíproco, quiere decir que estamos hablando entre, ¿va? Dos personas, por decirlo así. Y el artículo 163 nos indica exclusión provocadas o recíprocas. Cuando las injurias fueren provocadas o fueran recíprocas, o sea, que dos personas se injurien recíprocamente, el tribunal podrá, según las circunstancias, eximirlos, ¿va? A ambos de la responsabilidad, a las dos partes, o alguna de ellas. Pudiera ser que alguna de ellas no, ¿verdad? Probablemente una de ellas pues sí esté cometiendo el delito, y entonces no se le podrá otorgar que no se le haga responsable del delito que está cometiendo, ¿verdad? Entonces, estamos ahí y pasaremos al artículo 164, que nos habla de la difamación, ¿va? Difamación, dice el artículo 164, hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria, póngale atención, porque aquí en difamación estamos incluyendo los delitos de injuria y calumnia, se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan provocar odio o descrédito, o que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, pues habla de que cuando hacemos una calumnia o injuria, pero esta la llevamos a los medios de comunicación, estamos cometiendo el delito de difamación, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque a través de los medios de comunicación estamos provocando odio o descrédito, o acciones que menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. O sea, lo llevamos a la radio, lo llevamos al WhatsApp, al TikTok, como le llaman hoy, ¿va? Y todas esas situaciones. Entonces, ahí es donde cometemos el delito de difamación. Y vean la diferencia, ¿va? Difamación es divulgar, ¿verdad? Difamación es divulgar. Y calumnia, injuria es cometer el delito, pues, expresando, ¿verdad? En calumnia, pues, diciendo una falsedad. En injuria, pues, expresando acciones contra el decoro, el descrédito o menoscabo del honor de la gente, ¿va? Y la difamación es cuando ya se trae la calumnia e injuria a una difamación, a decirlo en voz activa en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, y vemos de que gramaticalmente la difamación quiere decir quitar a otro la fama, ¿va? O sea, desacreditarlo, ¿va? ¿verdad? Expresión que se hará por medio de medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, los verbos rectores de este delito es el verbo rector divulgar, decirlo por medio de la radio, ¿va? Y fíjense que este delito tiene una cuestión bastante particular. En los otros delitos de calumnia e injuria, pues es suficiente el pedir perdón a la persona agraviada.
En este delito no solo se tiene que pedir el perdón, sino que también tiene que presentarse por los mismos medios de comunicación donde fue hecha la difamación, el perdón y la explicación donde la persona pues cometió un error al provocar, al decir una difamación no cierta, ¿va? Entonces tiene esa cualidad el delito de difamación, ¿verdad? Elementos del verbo rector. Verbo rector, divulgar, ¿va? Decirlo ante los medios de comunicación. Sujeto activo, cualquier persona. Cualquier persona podemos ser sujeto de una difamación. Sujeto pasivo, cualquier persona también, ¿verdad? Bien jurídico tutelado, el honor e integridad moral de las personas. Elemento interno, ánimo especial de divulgar las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria. Elemento material, hacer públicas imputaciones calumniosas o injuriosas, provocando odio o descrédito o que menoscaben el honor, dignidad o decoro del ofendido socialmente. Artículo 165. El artículo 165 en nuestro ordenamiento jurídico penal nos indica publicación de ofensas. Quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, dice, ¿quién a sabiendas reprodujere por medio injurias o calumnias inferidas por otro? O sea que este se enteró y las divulgó por medios de comunicación, ¿verdad? Será sancionado como autor de las mismas, por las mismas, de 2 a 5 años, ¿verdad? Publicación de ofensas, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, que otro las haya dicho, será sancionado como autor de las mismas, y será condenado a 2 a 5 años, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que la acción consiste en reproducir, repetir por cualquier medio injurias o calumnias realizadas por otro. Es necesario que se sepa y se tenga conocimiento de qué es lo que está reproduciendo. Y los elementos de este delito son verbo rector, reproducir o repetir, ¿va? O sea, se enteró y lo reprodujo y lo repitió. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el honor e integridad moral de la persona. Elemento interno, intención de reproducir injurias o calumnias inferidas por otro, ¿va? Elemento material, reproducir por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otra persona. Artículo 166 del Código Penal, ¿va? El artículo 166 nos habla de secciones. No incurre en delitos de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar, es decir, que no haya tenido el deseo, que no haya nacido en su persona querer perjudicar, si lo hizo de una forma como cuando hacemos una crítica constructiva, ¿va? Una crítica constructiva para ayudar o para contribuir a que se hagan bien las cosas, ¿verdad? O que no da a entender que es un delito de injuria, difamación o calumnia, ¿va? Y dice, no incurre en delito de calumnia, injuria o difamación siempre que no haya obrado por interés o con ánimo de perjudicar. O sea, no hay ningún interés en perjudicar a la persona, ¿va? Quien manifestar técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística o científica. O sea, quien haga un análisis o que haga decir algo que vaya a ayudar a mejorar estas obras literarias, ¿va? Artísticas, ¿va? Quien por razón de cometido expresare su juicio sobre la capacidad de instrucción, actitud o conducta de otra persona, ¿va? Es decir, pues quien sin mala fe o sin interés de perjudicar, pues exprese, ¿va? Su juicio sobre la capacidad de instrucción o actitud o conducta de otra persona.
Pasemos a las disposiciones comunes en estos delitos. Y vayamos al artículo 167. Como les dije al principio, si dentro de la clase ustedes consideran de que hubo alguna duda de parte de ustedes y que yo la pueda solventar en esta clase, pues voy a permitir que dentro de la clase al final, antes de darle las gracias por su atención, pues me hablen por teléfono y así pues y salir de dudas. Si en dado caso, pues yo no tengo la respuesta correcta en este momento de la clase, pues para la próxima semana, pues trataremos de tener la respuesta, ¿va? Pero considero yo de que está quedando claro, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el capítulo 2 de las disposiciones comunes. Artículo 167, modo de comisión de estos delitos, o sea, el modo de comisión de los delitos de injuria, difamación y calumnia, ¿va? ¿Cómo se cometen estos delitos, va? Entonces, artículo 167 de nuestro ordenamiento jurídico nos dice, modo de comisión. Se comete el delito de calumnia, de injuria o de difamación, no solamente manifiestamente, ¿va? No solamente con decirlo de viva voz, ¿va? No se comete solo con el hecho de que uno diga una falsedad por medio de nuestra boca, ¿verdad? Por medio de nuestro sentir, ¿verdad? Se comete también estos delitos por alegorías, ¿verdad? Por dibujos, ¿verdad? Caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones a cualquier otro medio similar o a las anteriores, ¿va? Entonces, estos delitos también se cometen por medio de caricaturas, ¿va? A veces, con una caricatura estamos difamando, estamos injuriando y estamos calumniando a otra persona, ¿va? Se entiende que si se hace una caricatura demostrando, es decir, algo falso en contra de otra persona, pues se está cometiendo el delito de injuria y calumnia, ¿va? Y si lo enseñamos, pues ya es una difamación, pues pudiera ser de que esto llegue a los medios de comunicación y lo hagan ver, ¿va? Ponen el medio televisivo, ¿va? Entonces, se cometen de esta forma también, por medio de fotografías. No me dejarán mentir ustedes, hoy de mala fe, pues sacan fotos de gente, pues, desnuda, ¿va? Por decirles algo, ¿va? Y por hacer daño, ¿va? Por hacer daño. Incluso solo le copian la cara y sacan el cuerpo, ¿va? Pretendiendo que demostrar que esa persona, pues, se vio desnuda, ¿va? Y por alusiones, pues a veces decimos algo que indirectamente va a afectar a alguna persona, ¿va? Y otro medio similar a los anteriores, ¿va? Entonces, estamos de que no solo se comete este delito de injuria, difamación y de injuria, difamación y el otro es, perdón, calumnia, injuria y difamación, no solo por nuestro sentir, ¿va? No solo por nuestra viva voz, se cometen de esta manera también, ¿verdad? Entonces estamos entendidos de que el delito de injuria pues también se comete de esta manera, por alegorías, dibujos, caricaturas, fotografías, emblemas, alusiones o cualquier otro medio similar a los anteriores, ¿va? Si se dan cuenta a veces los memes, ¿va? Entonces esa sería una manifestación que se hace por divulgación, ¿va? En ese caso caeríamos en una difamación, ¿verdad? Artículo 168, cesación de procedimiento. Cuando hablamos de cesación de procedimiento, quiere decir que dejamos de proceder, ¿va? Dejamos de accionar, ¿va? Contra la persona del sujeto pasivo, quien ha cometido el delito de injuria, difamación y injuria, difamación y calumnia, ¿va?
Entonces, cesación de procedimientos, cesará la tramitación de proceso por calumnia, injurias o difamación. Número 1, si el acusado se retractare públicamente antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo y el ofendido aceptará la retractación. Lo que les decía anteriormente, cuando hablemos específicamente del delito de difamación, el ofendido exige que se dé una aclaración por un medio de comunicación o por el medio en que fue difundida la difamación, ¿va? De esta manera, el sujeto pasivo perdonará al sujeto pasivo si pues da esa aclaración por el medio de comunicación, diciendo pues que lo que por él fue dicho fue falso, ¿ah? Fue falso. Entonces, de esa manera es como se detiene la acción, se detiene el proceso, ya no se presentaría la querella o denuncia ante la instancia que corresponde, ¿va? En este caso sería el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, y el segundo dice, si tratándose de calumnia o injuria encubiertas o equivocadas, el acusado diera explicaciones aclaratorias antes de contestar la querella o en el momento de hacerlo. Es decir, si por una equivocación alguien dijo algo que no era correcto en contra de otra persona, y si éste al reconocer su equivocación, previo a que el sujeto pasivo presente una querella o una denuncia, si lo buscara y le pidiera perdón y obtuviera el perdón del sujeto pasivo, pues si el sujeto pasivo tiene a bien que la persona se equivocó, pues le otorgará el perdón y quedará ahí la situación, ¿verdad? No pasará a más. Entonces, estamos bien entendidos de que puede ser por cuestiones encubiertas o equívocas, ¿va? Entonces, esas serían las dos formas de cesar el procedimiento en contra de una persona que haya levantado una calumnia, una injuria o una difamación en contra de otra, ¿va? Esta disposición, dice, no es aplicable cuando la imputación ha sido dirigida contra un funcionario público. ¿Por qué? Porque el funcionario público está sujeto a críticas, ¿va? Ya sean estas constructivas o no, ¿verdad? Entonces, en este caso no se aplican estas dos disposiciones que anteriormente les hablé. Artículo 169, régimen de la acción, ¿va? Y dice el artículo 169, solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada los delitos de calumnia, injuria o difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. En este caso no serían perseguibles, ¿va? Se dice salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado, ¿va? Dice que aquí, en este caso, solo el Ministerio Público, a iniciativa del Ministerio Público, puede seguir una acción, ¿verdad?, en contra de los funcionarios o autoridad pública o instituciones del Estado. Para este efecto, dice, también se reputan autoridad los jefes de Estado o los representantes diplomáticos de naciones amigas y aliadas y las demás personas que, según las reglas del derecho internacional, deben comprenderse en esta disposición. En este caso, solo podrán procederse a iniciativa del Ministerio Público. Es decir, el funcionario, el presidente o el jefe de Estado o los diplomáticos podrían hacer una injuria, una difamación o una calumnia y no están sujetos a ser perseguidos con una acción penal, salvo que el Ministerio Público pues accionara, ¿va?, en contra de ellos, ¿verdad? Artículo 170, autorización judicial. Autorización judicial. Nadie podrá deducir acción de calumnia
o injuria causadas en juicio sin previa autorización del juez o tribunal que de él conociere. Es el juez, al emitir su análisis, dar por existidos o por cometidos los delitos de difamación, injuria o calumnia, ¿va? De lo contrario, no se daría, no se cometieran estos delitos, ¿va? Hasta que el juez no, en su resolución, no resuelva de que sí existieron estos delitos, ¿verdad? Artículo 171. Ofensa a la memoria de un difunto. Esto es algo muy especial, ¿va? A veces las personas ya han fallecido, ya están enterradas, ya están en el cementerio, pero a alguien se le ocurre, pues, hacerle una calumnia, hacerle una injuria o difamarlo, ¿va? Y recuérdense que el fallecido ya no tiene personalidad, ya no es sujeto de derecho, incluso ya no tiene memoria, según la Biblia. Según la Biblia, el muerto ya no tiene memoria, ya no piensa, ¿va? Ya no escucha, ya no escucha. Entonces, el muerto, pues, no tiene estas cualidades estando ya muerto, ¿va? Y dice, ofensa a la memoria de un difunto, dice artículo 171. Cuando se ofendiere la memoria de un difunto, la acción la podrán hacer sus parientes, ascendientes y descendientes o agraviados. Ellos sí serían objeto de ofensa, ¿va? Al ofender la memoria de un fallecido, son los cónyuges o los descendientes o ascendientes quienes están llamados a ejecutar una acción en contra de la persona que cometió este delito a la memoria del difunto, ¿verdad? Y tenemos que cuando se ofendiera la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero del mismo, dice. Dice, el problema que vincula a los muertos con las acciones lesivas del honor ya es secular, ¿verdad? Ya no pertenece, ¿va? A este medio. Adelantamos a señalar que el muerto no puede ser sujeto pasivo de los delitos contra el honor, o sea, ya no puede ser agraviado el muerto, ¿va? Ya no es sujeto de una acción, ¿verdad? De los delitos contra el honor. Se ha dicho que el muerto no tiene ya honor, el muerto estando fallecido ya no tiene honor, o que ha perdido su personalidad, que no es ya persona de derecho. La imposibilidad de que tiene el muerto de ser, la imposibilidad que tiene el muerto sea sujeto pasivo de un delito contra el honor resulta señalado del modo más preciso al criterio de Carrara del bien. Los muertos no son titulares de bienes jurídicos, dice. La tesis negativa es la dominante, descartada la posibilidad de que los muertos puedan ser sujetos pasivos de los delitos contra el honor. No queda con ello negada la posibilidad de que sean objeto de ofensa, o sea, sí pueden ser objetos de ofensa, ¿verdad? Aunque se esté muerto, hay veces que habemos gente que hablamos bien de los muertos y hay veces que decimos gracias a Dios que se murió, ¿verdad? O hablamos cosas de ellos, ¿verdad? Deben distinguirse distintas situaciones en las que difunto es objeto de agravio, dice. En un primer grupo deben situarse los casos en los que la especie vertida, refiriéndose al difunto, lesiona el honor de personas vivas. B. Un segundo grupo de casos queda también fuera del problema en torno a los delitos contra el honor de los muertos. C. En algunos códigos, como el italiano y el alemán, es punible la ofensa a la memoria del difunto. Y los elementos de este delito son los siguientes. Verbo rector, ofender, ¿va? La acción de ofender, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, cualquier persona dentro del círculo familiar del difunto. Bien jurídico tutelado, el honor e integridad moral de la persona.
Elemento interno, intención de ofender la memoria del difunto. Elemento material, ofender la memoria de un difunto mediante acciones calumniosas, difamatorias o injuriosas. Artículo 172. Extinción de la pena. La extinción de la pena, el artículo 172 nos indica: el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Aquí lo que veníamos hablando, ¿va? Que el perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Es decir, se cometen estos delitos, pero la persona que cometió el delito, ya sea cuando ya esté presentada la querella o la acusación, o antes de ella, pues si el que cometió ese delito pide perdón, entonces, y si el agraviado pues accede al perdón, pues ahí terminará la responsabilidad penal del sujeto activo, ¿verdad? Entonces, recapitulando, ¿va? En principio dijimos que el honor, pues, es el bien tutelado de estos delitos, ¿va? Del delito de difamación, calumnia e injurias. Y dijimos de que el honor perdón, no es otra cosa que la suma de aquellas cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarios para el cumplimiento de roles específicos que se le encomiendan, ¿verdad? Decíamos al principio de que, y estoy haciendo un pequeño resumen para aumentar nuestros conocimientos, ¿va? Si en algo no lo entendimos al principio, pues estamos en un momento que lo podemos entender, ¿va? El honor es la buena conducta de una persona, ¿va? El buen comportamiento de una persona, ¿va? El honor es vivir correctamente, ¿va? En nuestra vida diaria, ¿va? Y quien mancille, pues, este honor, pues, será responsable de un delito contra el honor, ¿va? Y hablamos de que de estos delitos nos encontramos con la difamación, la injuria y la calumnia, ¿va? Delitos que afectan la dignidad de la persona, ¿verdad? Afectan la conducta de la persona, ¿va? Afectan la reputación de la persona, afectan la buena fama que pueda tener alguna persona, ¿va? Entonces, también dijimos de que para que estos delitos se den, tiene que ser falso lo que se diga, ¿va? Que se diga. Y que al que cometa el agravio de este delito no se le aceptará prueba, ¿va? No se le aceptará prueba, ¿verdad? Hablamos también de la injuria provocada, ¿va? La injuria provocada por dos personas recíprocamente, ¿va? Y también nos decía ahí, cuando hablamos de esa situación, que puede hacer de que el juez exima a una de ellas, ¿va? O no las exima también, ¿va? A las dos, ¿va? ¿Va? Entonces, exima, ¿va? Quiere decir que no proceda el proceso en contra de ellos, ¿va? Cuando hablamos de la difamación, recuerden que hablamos de que este delito se comete si el sujeto activo, pues, lo divulga por los medios de comunicación, ¿verdad? Llámense estos radio, televisión, TikTok, WhatsApp, Facebook. Entonces, ahí es donde se comete el delito de difamación. Contrario a calumnia e injuria, ¿va? Lo que sí, pues los delitos de calumnia e injuria se ven inmersos en el delito de difamación, ¿verdad? Cuando estos se divulgan, ¿va? Entonces, y hablamos también de publicación de ofensa, ¿va? Cuando otra persona hace suyo
el decir las ofensas que otra persona provocó para otra persona. Entonces, ahí caemos en el delito de prolongación de ofensas, ¿va? También hablamos de que el honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar correctamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, ¿va? O sea, su conducta. También dijimos que el honor es el respeto y buena opinión que se tiene de las cualidades morales o conducta y de la dignidad de una persona, ¿va? Entonces, también hablamos de que se extingue la pena con el perdón del sujeto pasivo, ¿va? Si el sujeto pasivo pide perdón al sujeto activo, pide perdón al sujeto pasivo, antes de ir a una audiencia por medio de una querella, ahí podría terminar el proceso, ¿va? Ya no habría responsabilidad penal en cuanto al sujeto activo, ¿va? Toda vez de que ha recibido el perdón del sujeto pasivo, ¿va? Y para recordarles de que el bien jurídico protegido en estos delitos es el honor, ¿verdad? Y es esa idea de que debe distinguirse un aspecto subjetivo y otro objetivo. Se recuerdan que hablamos del subjetivo, que era un sentimiento personal, ese sentimiento de cómo uno mismo se valora, ¿va? Cómo uno mismo se respeta, ¿va? Uno mismo se da a reconocer en el ámbito social por ser una persona de principios morales y valores, ¿va? Y el objetivo es el sentimiento que otras personas pues dicen de uno, ¿va? La forma en que la gente lo valora a uno, la gente cómo se manifiesta en cuanto a su fama de uno, a su comportamiento de uno, a su buena conducta, ¿va? Entonces eso es en cuanto a lo subjetivo y objetivo, ¿va? Entonces estamos ahí con la clase de hoy. Está abierto mi teléfono por si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues vamos a dar un tiempo para contestarles toda la trayectoria, para contestarles alguna duda que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, estoy en espera de alguna llamada. Mi teléfono es el 3065-1498, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos interrelacionar por medio del teléfono, me parecería muy bien que lo hicieran. 3065-1498. Ese es mi número. Si tienen alguna duda, estimados alumnos, estoy para servirles. Cualquier duda, pues trataremos de ver cómo la sacamos, ¿va? Entonces, como les repito, mi número de teléfono es el 3065-1498. Y debido a que el contenido de este tema es pequeño, fíjense que si hablamos del Código Penal, pues sencillamente es una hojita, ¿va? Son apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 artículos. Si ustedes pues, tienen alguna duda, pues puede decirla. Entonces, parece que hay una llamada. Ahí, póngale, si es el alumno, ¿no? Está en clase. Ok. Entonces, estoy a la espera, si no, voy a intentar. Sí, está abierto el teléfono. Sí, Aquí está él. Póngale altavoz. Entonces, ya tenemos una llamada de un alumno y me parece. Sí, ahorita, pero. Póngale volumen. Entonces, vamos a ver qué dice el alumno. Permítame. ¿Aló? Licenciado, buenos días. Muy buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, le escucho, buenos días. La pregunta es que si en el caso del Estado o funcionarios públicos pueden ser activos y pasivos en los problemas de calumnia, difamación. Porque usted habló de que ellos podían emitir el
Sí, y cuando incluso pues ellos sí pueden, por ejemplo, decir una calumnia, ¿va? O una difamación o una injuria, pero es a raíz de que el Ministerio Público puede accionar contra ellos, ¿verdad? Únicamente, ¿verdad? Más sin embargo, los ciudadanos, si usted se da cuenta, nosotros podemos decir también cualquier situación de injuria, calumnia o difamación en contra de funcionarios y estas acciones pues no tienen un procedimiento, ¿verdad? Porque los funcionarios están sujetos a ese tipo de situaciones. El pueblo, pues, cuando siente malestar en las actuaciones de los gobiernos, pues, incluso pues llegan a estos extremos de difamar, de injuriar o de calumniar al gobierno, ¿va? Con cuestiones no ciertas, porque aquí la cuestión es de decir cosas no ciertas, ¿verdad? Entonces, el funcionario sí se le puede proceder si el Ministerio Público lo considera, ¿verdad? No sé si quedó clara la pregunta. Si no, pues vamos a ahondar más en el caso en la próxima clase y para que usted pudiera quedar más complacido con la respuesta, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta de una compañera y dice, Lick, buen día. Solo quisiera ver si habrá algún libro que nos recomiende para profundizar nuestros conocimientos. Bueno, miren pues, yo siento que el Código Penal habla por sí solo, habla por sí solo. La explicación, a veces uno ahonda porque en la práctica se dan otras vicisitudes, ¿va? Pero lo mejor que se puede hacer es leer e interpretar nuestra ley, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es interpretar y a veces damos nuestro propio criterio sobre los artículos, ¿verdad? A cómo nosotros consideramos que los entendemos, Y muchas veces cada quien entiende a su mejor manera o a su interés el artículo que uno lee, ¿verdad? Pero yo estoy leyendo un libro acá y este libro se llama Compilaciones del Derecho Penal, parte especial, y es del licenciado Freddy Enrique Escobar Cárdenas, si lo pudieran buscar de esa manera. Es un libro muy, muy bonito que da el articulado, da la explicación en cuanto al artículo leído y también da los verbos rectores, o sea, los presupuestos de estos delitos. Yo les indicaba anteriormente de que para que suceda un delito tiene que darse verbos rectores, o sea, tienen que darse los presupuestos para que se den los delitos. Entonces les recomiendo las compilaciones de Derecho Penal, parte especial, de Freddy Enrique Escobar Cárdenas. Tenemos otra pregunta aquí. Buen día, Lick. Dice, cuando hay una difamación sobre una persona, para poder denunciar esto tenemos que tener pruebas y en dónde se hace la denuncia. Claro, tenemos que tener pruebas. Si hacemos una difamación es porque tenemos concretamente el sartén por el mango, ¿va? Entonces, si la hacemos, mire, todos los que cometemos un delito estamos sujetos a las consecuencias, ¿va? A las consecuencias. Si en dado caso se comete un delito en contra de una persona de difamación, lógicamente, si es difamación, será escuchada por algún medio de comunicación. Si uno no la escucha, pues se la contarán, ¿verdad? Entonces, me decía, la pregunta es, ¿a dónde se presenta la denuncia? Mire, pues, hay formas de presentar denuncia, querella. Esta denuncia puede presentarse en Ministerio Público, en el juzgado de paz, el juzgado de primera instancia, y la querella pues tendrá que ser únicamente en el tribunal de sentencia, ¿verdad?
Bueno, si no se perdona, el sujeto pasivo no perdona al sujeto activo, pues lógicamente se tendrá que presentar la denuncia. O pudiera ser de que ya esté presentada la denuncia y no se logró el perdón. Pero en la denuncia uno lógicamente pide que el sujeto activo pues pida una disculpa ante la autoridad, ¿va? Que quede escrita, que quede en el acta, porque uno va a recobrar su prestigio enseñando o divulgando esta acta donde el sujeto activo pues se retractó porque se equivocó y el sujeto pasivo lo perdonó, ¿va? Dice, Lick, muy buen día, con una pregunta. ¿Qué pasa si usted está acusado de injuria, pero la ley dice que usted es inocente hasta que sea vencido en juicio? Pero el artículo 162 dice exclusión de la prueba. Sí, mire, en este caso al sujeto activo no se le permite presentar prueba en la cual él demuestre lo contrario a lo que él dijo, ¿va? A lo que él dijo en contra del sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, si ya está en juicio, tendrá que seguirse el procedimiento hasta sentencia y ahí pues se verá si el sujeto activo es culpable o no es culpable, ¿va? Es establecida dicho delito. Licenciado, buen día. Dice, disculpe, le entendí en el artículo de calumnia que cualquier persona es establecida a dicho delito. No entiendo bien, pero voy a leer. ¿Qué delito es? El delito de calumnia. Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio. El responsable de calumnia dice, no, de aquí dice, es calumnia la falsa imputación. O sea, para que sea calumnia tiene que ser una falsa imputación, tiene que ser algo que no sea cierto. Por eso se llama calumnia. Decir algo que no es cierto, que no es cierto. Y el responsable de calumnia será sancionado con prisión de 4 meses a 2 años y multa de 50 a 200 quetzales. No, quizás ahí estamos cuando leímos el verbo rector. Ahorita vamos a verlo, ¿eh? Cuando yo le leí el verbo rector, que son los elementos de los delitos, ¿va? Y en el delito de calumnia dijimos que el verbo rector era imputar, o es la acusación, o es la acción, ¿va? Sujeto activo, cualquier persona, o sea, sujeto activo puede ser cualquier persona, está cualquiera, todos en nuestros medios sociales estamos sujetos a sufrir una calumnia, ¿verdad? Sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, el honor e integridad moral de la persona. Elemento interno, intención de causar daño moral. Elemento material, imputar de manera falsa a una persona un delito de los que dan lugar al procedimiento de oficio. Ok, bueno, miren pues, cuando hablamos de que el honor es subjetivo y es subjetivo, cuando hablamos de subjetivo, es la valorización que nosotros mismos nos damos, ¿verdad? En sí, eso es muy personal, muy personal. Y objetivo es cuando las personas se hacen como les dijera yo, cuando las personas crean en uno la forma de verlo, ¿va? De valorizarlo, ¿va? La forma en que digan que uno es una persona de una reputación intachable, de una fama intachable, que es honorable, ¿va? Intachable. Eso lo dice la gente, eso lo dicen nuestros familiares, viene de afuera, como dice aquel dicho, que entra de afuera para adentro, ¿va? En el caso del subjetivo es de que nosotros mismos nos creamos nuestros propios sentimientos y nos valorizamos, ¿verdad? Nosotros mismos nos damos esa cualidad de ser personas honorables.
Bueno, que no hubiera perdón, ya dijimos que si es calumnia, será prisión de 4 meses a 2 años. Si fuera injuria, dice que será sancionado con prisión de 2 meses a 1 año cuando no existe el perdón. Lógicamente, cuando no existe el perdón, el procedimiento sigue, ¿va? El procedimiento sigue, ¿va? De la denuncia puesta en el Ministerio Público, se pasará a la instancia correspondiente, ¿va? En este caso sería el juzgado de primera instancia penal, ¿verdad? Y el 162. Ejecución de la prueba de la verdad. Al acusado no. Al acusado. De la imputación. Bueno, yo creo de que en este artículo 162 dice que al acusado de injuria no se le admitirá pruebas sobre la verdad de la imputación. Pienso que no se le admitirá prueba porque lo que él dijo fue falso, ¿va? Fue falso. Entonces, el sujeto pasivo estará demostrando de que lo que dijo el sujeto activo es falso. Entonces, no se le puede dar veracidad a la prueba presentada por el sujeto activo, porque si él dijo una mentira, pues no puede demostrar con una verdad la mentira que dijo. El libro se llama Compilaciones del Derecho Penal, parte especial. Es de Freddy Enrique Escobar Cárdenas. Compilaciones del Derecho Penal, Freddy Enrique Escobar Cárdenas. De él es. No sé si hay más preguntas. Si no quedó claro el artículo 162, vamos a ver en la próxima clase si lo podemos ampliar un poco más, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco mucho su atención, la comprensión de escucharme, y si podemos ampliar cualquier duda en el transcurso de la semana, yo con mucho gusto les atenderé a mi teléfono, ¿va? Que Dios los bendiga, cuídense del mal que está existiendo ahorita en Guatemala, guardemos las precauciones necesarias. A sus órdenes.